Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por manteneros hasta aquí. En primer lugar, me gustaría pedir perdón por no hablar nada de español. Pero sé que estoy en buenas manos de las buenas manos de los intérpretes. Y bueno, de todos modos, así irá todo mucho mejor. El título es El arte de la identificación de aves. Es una reflexión sobre lo que yo hago sobre la identificación de aves. El subtítulo es una perspectiva de 40 años sobre las guías de ornitología y las guías de campo. He dedicado toda la vida, por así decirlo, a la ornitología. Pero cuando ahora he hecho la vista atrás, la verdad es que no me gusta mucho esa imagen. He estado trabajando durante unos 40 años. Creo que ya he estado bastante tiempo trabajando como para ver muchos cambios en la ornitología. Y pues, de todos modos puedo decir que tengo un contacto muy directo. Muchos de ustedes ya conocen el trabajo que he estado haciendo, algunas de mis ilustraciones. Aquí tenemos un libro muy conocido en el Reino Unido, que está aquí también en España. Está la versión en español. Es un libro en el que he dedicado muchísimas horas de esfuerzo. En esta charla les voy a comentar algunas de las historias que hay detrás de este libro, sobre cómo se creó este libro. Y a la vez también voy a intentar mostrarles algunas imágenes sobre cómo ha cambiado la ornitología, es decir, que conocemos actualmente a lo largo de los últimos 40 años. Aquí tenemos otra edición del libro. Esta es mi familia. Como pueden ver, provengo de una gran familia. Mis padres, la verdad es que, bueno, tuvieron muchos hijos. Tengo 5 hermanos y 5 hermanas. Y lo interesante de todo esto es que aunque mi madre era enfermera, mi padre era contable, pero aunque quizás los dos sabían cómo no tener hijos, por así decirlo, las cosas eran muy distintas. Y es que la Iglesia tenía una influencia muy fuerte en aquella época en la planificación familiar. Y lo irónico de todo esto es que mi madre, que era una mujer muy importante, fue una fundadora del movimiento de planificación familiar irlandés. Es decir, mi madre, que tuvo 10 hijos, luchaba para que la gente no tuviera tantos hijos. Aquí estoy yo, con unos 5 años. Yo quería ser ornitólogo desde muy pequeño, desde que tenía 5 años, estaba fascinado por las aves. Y mi madre nos animaba a pintar. No, tampoco teníamos tele, claro. Y para nosotros era algo muy interesante. Nos daba la oportunidad de poder hacer algo, de ocuparnos. Mi madre nos educó en casa. Era una pionera de la escuela en casa. O con el sistema este de Montessori. Y yo pues no era buen participante, la verdad, no me gustaba quedarme en casa para escuchar las lecciones, no quería leer, lo que quería era irme a los árboles, irme buscando los nidos, ver cómo los pájaros habían estado construyendo los nidos y tal. Y mi madre tuvo una buena idea. Aquí tenemos un libro que ella escribió sobre la escuela en casa y tuvo una muy buena idea, que es comprarme un libro sobre aves. Y así es como ella me hizo leer. Porque una vez que yo tuve este libro, yo quería ser capaz de leer lo que decía, quería ver lo que ponía. Pero sobre todo me gustaban las imágenes. Estas ilustraciones, la verdad es que yo no sabía quién las pintaba. Y descubrí que los artistas eran holandeses. Stuurman era su nombre, Rein Stuurman. Pero incluso actualmente estas ilustraciones todavía se utilizan, tienen una gran simplicidad, son muy accesibles, son muy evocadoras de las aves. Y la verdad es que estas ilustraciones estimulaban mi imaginación.
Y cuando terminé el libro, mi madre me regaló otro libro que se llama Las aves que todo el mundo debería conocer, que creo que tiene un título muy misterioso y muy interesante. Pero este libro tiene unas ilustraciones muy atractivas. Se me ha olvidado el nombre del autor. Es Roland Green. Es un ilustrador británico que pasó muchísimo tiempo estudiando estas ilustraciones tan simples, todas estas líneas de dibujo. Y esto provenía de la observación real de las aves vivas. Por ejemplo, aquí vemos un nido. Y esto es un perfecto ejemplo de una ilustración muy simple. Y es algo bastante inspirador. Son imágenes maravillosas que yo he intentado copiar en varias ocasiones y sin mucho éxito, la verdad. Aquí también tuve otro libro ya con colores. Todo esto me fue influenciando poco a poco. Y sobre todo el hecho de que en casa se nos animaba a pintar. La verdad es que yo pasaba más tiempo pintando que haciendo cualquier otra cosa. Esto me parece que era muy positivo. Incluso participé en un concurso, que es el que vemos aquí en imagen, que es un concurso infantil. Y mi sorpresa es que yo gané un premio con esta imagen. Y con esto fue con lo que yo gané. Lo he reproducido aquí para que lo podáis ver. Y esto, la verdad es que es una cosa bastante simple. Pero esto me ayudó porque gracias al premio que gané me pude comprar una bici. Y me dio bastante ánimos para poder continuar. Creo que ya tenía 14 años cuando comencé a pintar aves desde mi propia observación de estas aves en la naturaleza. Y esto fue el comienzo de algo muy, muy importante para mí. Porque considero que no hay una mejor forma de aprender sobre algo, de entender algo, que pintarlo. Porque tienes que mirarlo de manera muy atenta, muy cercana. Y para mí esto me ayudó muchísimo. También quería mostrarles... Es que al principio yo no tuve ningún talento especial, por así decirlo. Yo considero que todo el mundo tiene esa capacidad innata de pintar, de dibujar. Solo hace falta práctica y tener además un estímulo. No pienso que haya personas que hayan nacido con un don que le haya dado un dios. No. Pienso que si tenemos un motivo, tenemos una motivación, realmente seremos capaces de dibujar como el mejor dibujante del mundo. Solo hace falta intentarlo. Aquí tenemos algunas de mis explicaciones primeras de aves. Aquí, como ven, tenía algunos problemas para poder pintar las plumas. Me gustaría comentar que el primer gran cambio que experimentó mi generación fueron los telescopios. Los telescopios son allá de los años 60 o así. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos otro. Pero la imagen que se conseguía a través de ellos era más o menos esto. Era horrorosa. Ahora mismo no compraríamos un telescopio si esta fuera la imagen que íbamos a conseguir. Porque antes podíamos conseguir, si acaso con un zoom, llegar a esto. Y esto era horroroso. Pero esto ha cambiado. Fue hacia los años 70 cuando se consiguieron los telescopios Kowa, los japoneses, que sí los he utilizado yo ya para poder dibujar. Este descubrimiento sí ha marcado un antes y un después para nuestra generación. Fue una auténtica revolución para los artistas gráficos. Y es que al principio
En los años 60, el año 64 más o menos, con los Juegos Olímpicos, fue cuando se empezó a utilizar estas miras telescópicas para las competiciones de tiro. Y de aquí pasaron a sernos útil a nosotros, a los ornitólogos. Poco a poco se han conseguido mejorar mucho la técnica de los telescopios modernos y podemos obtener unas imágenes mucho mejores como lo que vemos en pantalla. Pero como digo, esto fue una gran revolución para poder identificar las características propias de las aves, sin tener que tocar el ave, sin tener que por así decirlo, perturbar su hábitat. Podemos aproximarnos a ellas, podemos ver todos los detalles que necesitamos para hacer la ilustración. De esta forma yo pude avanzar con los dibujos. Y esto ocurrió justo antes de la revolución de las cámaras digitales. Y para mí tuvo que ser el puente, puesto que las cámaras digitales se basan en gran medida en lo que pudieron avanzar los telescopios modernos. Y para mí, la verdad es que fue muy importante. Pude hacer muchísimos más manuales y sobre todo aquí donde pude pintar muchísimas gaviotas. Claro, por supuesto, teníamos el problema de si la gaviota en este caso echaba a volar, ¿no? Pero los telescopios eran muy útiles cuando podíamos ver aves paradas. Aquí tenemos también un tipo de pato. Más gaviotas. Voy a pasar rápido estas imágenes, pues si no tardaríamos más de una hora, pero para el público experto que aquí tenemos seguro que conocen perfectamente todo lo que vaya apareciendo. Aquí en esta imagen tenemos algunas partes de aves. Lo que me gustaría comentar es que para mí estos fueron los primeros intentos de poder dibujar aves en el medio natural, en el campo. Y es que yo lo que suelo hacer es primero preparar un borrador de las distintas piezas, de las distintas partes del ave, y tuve que ir practicando todas las partes de las patas, los picos, las alas. Hace mucho tiempo que aprendí que un buen enfoque para todo esto era no hacer todo completo desde el minuto 1, sino podré pasar mucho tiempo trabajando con distintos detalles, con distintas partes, por ejemplo, la forma del pico, trabajar bien la forma del pico, luego ya pasar al ala, etcétera, trabajar con los pequeños detalles. A mí no me importa si queda al final todo perfecto, pero me gusta más concentrarme en los pequeños detalles y en las partes del ave. Y después es mucho más fácil poder llegar a terminar una imagen completa cuando ya nos hemos centrado en todas las peculiaridades o especificidades de cada una de las partes del ave. Aquí tenemos más ejemplos, son borradores de mis cuadernos. Algunos son más completados que otros, como pueden ver. Pero tengo muchísimo trabajo incompleto, por lo que decía, de centrarme en los detalles. A lo mejor no tiene una apariencia maravillosa, porque no es el trabajo final terminado, pero me ayudaban a comprender cómo tenía que terminar un trabajo concreto. No estoy comentando los nombres de las aves que aparecen, puesto que ustedes son expertos y seguro que las conocen. Y lo siguiente que ocurrió después de los telescopios es la facilidad de viajar. A finales de los 70, los años 80, el mundo era nuestro campo, por así decir, nuestro campo de actuación, y era mucho más fácil poder movernos. En mi caso, por ejemplo, mi generación anteriormente era muy difícil poder viajar. Y entonces, para poder ver ciertas aves de ciertas épocas del año, teníamos que ir a museos para poder ver o bien algunas ilustraciones o algunos animales disecados. Pero actualmente es mucho más fácil viajar. Se puede ir a Israel, por ejemplo, para ver algunas aves en concreto, para ver lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Algo que veo constantemente
o lo que siento cuando encuentro una ave por primera vez, es que cuando lo veo por primera vez en la naturaleza, no se parece nada a lo que yo esperaba encontrarme. Tengo muchísimas guías y muchísimos manuales donde hay muchísimas fotografías, pero no están vivos. Y lo que me sigo sorprendiendo cuando veo un ave por primera vez, veo que la imagen que yo me hago en mi cabeza es totalmente equivocada. A lo largo de muchos años he conseguido coleccionar muchos de mis cuadernos. Evidentemente no soy el único, hay muchísimos ornitólogos que están realizando ilustraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son los más importantes. Peterson, que está aquí la imagen de la izquierda, en el año 54, que esto fue la Biblia para nosotros. Después la guía de Hambling, en el año 1970. Un par de años más tarde aparece la de Heinzel. Y más recientemente la Shell Guide, en 1983. Esta es la guía de Peterson. Creo que Peterson fue el maestro para todos nosotros. Pero algo interesantísimo de tener en cuenta es que Peterson estuvo trabajando con más de 70 variedades de gaviota europea sin colores y únicamente trabajando en porciones de las aves. Y eso es lo que nos ayudaba a poder identificar estas aves. Cuando él nos pintaba únicamente el pormenor que identificaba al ave en concreto. Y esto fue muy eficaz. También me gustaría decir que Peterson, además de haber estado viviendo durante muchos años en Norteamérica, él estaba enamorado de las aves europeas. Pintó los años 50 también. Para mí fue algo maravilloso. Tenía una forma de pintar muy convincente que iba a los detalles. Además era capaz también de capturar el carácter de las aves. Aquí vemos también la guía de Hambling y además ya utilizó colores. Y vemos como aquí la evolución de las guías va en la buena dirección. Y aparte de que Hemming también tuvo esa visión norteamericana, ese amor por las aves europeas. Luego tuvimos la guía de Heinzel. Yo tengo unos sentimientos un poco encontrados con esta guía. Pienso que en algún extremo, de alguna manera, fue un poco una copia de lo que había anteriormente y fue un poco más bien la recopilación de todo el trabajo hecho hasta el momento. Pero bueno, digamos que hay buenas ilustraciones y el trabajo de campo está muy bien hecho. Y al menos nos ayudaba porque él tenía una gran facilidad para trabajar con el plumaje. Y dibujó muchísimas aves, sobre todo aves de invierno. Y podemos ver cómo las aves iban cambiando, es lo que él nos mostraba, cómo el plumaje cambiaba de color en primavera y en invierno. Y a muchos ornitólogos le cuesta realmente trabajar con estos plumajes distintos de distintas épocas del año. Y al menos el trabajo de Heinzel fue recopilar estos cambios de tonalidades en el plumaje de las aves. Y trabajó con las distintas aves que pueden ver aquí en la imagen. Digamos que aún queda mucho trabajo por hacer. Aquí tenemos un trabajo de Roland Green, que es concretamente de su segundo libro. Esto es de los años 40. Vemos la evolución. Aquí sabían ya, una buena evolución, sabían cómo caracterizar el plumaje. Y evidentemente todas las guías con la evolución se han ido aprovechando del trabajo que han ido avanzando los otros. Aquí tenemos la última imagen, lo que sería la última guía de esta serie, que es la Shell Guide. No sé exactamente cuál es el nombre, se utilizó en la publicación en España.
Aquí vemos, por ejemplo, las imágenes más representativas y vemos también cuáles eran las peculiaridades que querían representar. Aquí tenemos las anátidas, vemos los plumajes. Hubo una gran excepción en los libros. Aquí tenemos otro desarrollo importante. Aquí tenemos son libros que nos ayudan a poder realizar nuestras ilustraciones. Es de Lars Johnson, que es la conocida como Guías de Naturaleza Penguin. Y es la primera vez que tenemos a un artista con gran temperamento que pintaba a través de telescopio y pintaba con algo a pleno color, con dinamismo. Y vemos que cómo la influencia de Giles Lawson ha afectado a toda una nueva generación de ornitólogos, que son los que actualmente se basan en sus ilustraciones. Como ya vamos mal de tiempo, voy un poco más rápido. Y me gustaría comentar que a principios de los años 80 trabajé con Peter G. Grant, que es un artista, un comunicador muy importante que ha redactado muchísimos artículos sobre identificación de aves. Aquí tenemos el primer encuentro internacional de identificación de aves en Eilat en 1981. Seguro que pueden reconocer a este hombre del medio, que es Bilotti, el joven Bilotti. Pero aquí tenemos las personas procedentes de distintos países europeos que se reunieron para trabajar en favor de la identificación de aves. Aquí tenemos la segunda edición, en 1981. Aquí tenemos el tercer encuentro en Santa Bárbara, en California. Y esto fue todo lo que ocurrió justo antes de que saltara a la palestra Internet. Y así es como estábamos en el Congreso, identificando imágenes a través de pequeños telescopios. Era algo para nosotros era algo maravilloso. Y aquí fue donde Palom's Publications me propuso unirme a Lars Stevenson, Crispin Fisher y Peter Grant para poder elaborar nuevas guías. Tuvimos un proyecto que debería haber durado durante 5 años y comenzamos a trabajar conjuntamente y no sabíamos lo que iba a ocurrir. Y aquí tenemos las distintas producciones que fuimos sacando. Y esto fue lo que tuvimos que acabar haciendo. Siento, pero hasta aquí no soy capaz de leer la imagen. De todos modos, bueno, vamos a intentar pasar, ir más rápido porque estamos ya mal de tiempo. Lo primero que quise mostrar, que quise capturar, es que no podemos correr a la hora de hacer diseños, de diseñar un ave. Y esto es un ejemplo de lo que pasa si vas rápido. Estos son errores. Yo quería evitar esto. Por lo tanto, yo comenzaba con bocetos, intentando hacer un orden cronológico, incluso dibujando el mismo ave desde que son crías hasta que son adultos. Y además intentando mostrarlos todos de forma similar para poder ver la evolución del ave. El otro aspecto importante es que necesitamos que parezca una captura de imagen. Me gustaría mostrar cómo ir desde aquí, que es un boceto, a un dibujo terminado, publicado ya en una guía. Y ese es el trabajo
que he estado yo haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo voy trabajando en el storyboard, la transferencia de color. Como pueden imaginar, esto es un proceso muy lento. Se tarda muchísimo. Las personas suelen preguntarme cuánto tardas en hacer un dibujo. No sé, no sabría decírselo, depende de cada uno. Pero tardo semanas, si no meses, en hacer una página. Y en ocasiones los gráficos son más complicados. Creo que, por ejemplo, para esta planilla tuve que hacer unos cerca de 100 bocetos distintos antes de llegar a esta planilla final. Pero bueno, el tiempo fue pasando. Y después de 4 años, desde el proyecto que les comenté que habíamos arrancado en conjunto, llegamos a una fase muy difícil, puesto que nuestro editor, su editor murió de cáncer. Por lo tanto, tuvimos que trabajar con otro nuevo publicista, con otro nuevo editor, que quiso continuar con este proyecto, al que también se sumó mi amigo Peter Grant, el cual también murió durante la creación de la guía. Por lo tanto, tuvimos 2 mazazos demasiado seguidos en la creación de esta guía. Además, mientras tanto, también realizamos algunos proyectos de publicación en Suiza y en Suecia. Estuve trabajando con Dan Strotterford, el cual está bastante involucrado en el diseño y en la ilustración de aves. Aquí estuvimos trabajando juntos. Avanzamos bastante juntos en nuestra guía. Aquí podemos ver algunos de los dibujos terminados, que fueron una maravilla. Y bueno, pues poco a poco pudimos ir completando la guía. Y lo que tenía que haber durado 5 años, tardó 15. 15 años más tarde tenemos la guía de aves oficial. Ha sido un trabajo muy duro, con los 2 mazazos que comenté al principio y con todos los retrasos que hemos tenido. Todo lo malo que podía pasar pasó. Hemos obtenido una gran recopilación de imágenes. Se incluyó muchísima información y aún nos queda la sensación de que algo se quedó atrás. Y en ocasiones podemos tener 2 imágenes que nos muestran diferencias entre las aves. Incluso algo que nos hizo retrasar muchísimo la edición del libro fue que cuando teníamos 2 imágenes nos costaba decidir cuál era la buena para sacar en la guía. También otro proyecto que tenemos es el de crear lo que llamamos nosotros imágenes de museo, pero mejor dicho, pieles de museo, que es imágenes en las que es difícil decir si está muerto o vivo el ave. Es algo bastante interesante que algún día me gustaría también comentarles. Y ya para terminar, me gustaría comentar algunos aspectos sobre los materiales de referencia. Aquí tenemos una de las especies que tuvimos que dibujar, que está muy localizada en Brix Creek, que está en Turquía. Para este caso, tuve que pasar varios días revisando la literatura existente para poder estudiar este tipo de perdiz. Y nos costó muchísimo encontrar materiales de referencia. Pero ¿cómo está la cosa ahora? Ahora existe Google. Y con Google es mucho más fácil encontrar referencias de imágenes. Hay miles de millones de fotografías en la primera búsqueda. Recuerdo cuando tuve que tomar la imagen de la perdiz que les comentaba anteriormente, tan solo encontré una fotografía, pero ahora es que pongo ese nombre en Google y aparecen miles de millones. Siento desde aquí no puedo ver la imagen de lo que están ustedes viendo, pero bueno, creo que están viendo las imágenes de Google.
A veces también, cuando estamos trabajando con materiales, que estamos con referencias, ponemos ciertos nombres. Por ejemplo, aquí veis que puse en el buscador perdiz y me apareció una perdiz ahí que estaba detrás de la mujer. Claro, otras veces si pones perdiz, en este caso es el apellido de una famosa y también nos aparece la famosa. Vale, en ocasiones materiales de referencia no son muy buenos. Aquí tengo algunas imágenes, algunos nombres interesantes. No sé si habrá algunas dudas. Si tienen algunas dudas o unas preguntas, estaré encantado de responderlas. Muchas gracias.